Hola chicos, bienvenidos a esta nueva sesión. Vamos a comenzar recordando lo que habíamos tratado la semana pasada. La sesión pasada revisamos las propiedades de la materia. Habíamos dicho que las mencionadas propiedades, sean generales o específicas, nos ayudan a caracterizar y a diferenciar la materia. ¿De qué está hecha la materia? Además, mencionábamos las propiedades químicas. Estas decíamos que implican un cambio en las características de la materia, por ejemplo, en la combustión o la oxidación. Todo esto, todas estas propiedades responden a cómo caracterizamos la materia. Esa era como la pregunta que nos hacíamos. Ahora, lo que nos corresponde hacer es clasificar la materia. Entonces la pregunta sería ¿cómo hacemos para separarla? ¿No es cierto? Así como separamos la basura, ¿no? En orgánico, inorgánico, vidrio, papel. Así también hay una forma de clasificar la materia. Para el efecto debemos tener en cuenta lo siguiente. Bienvenidos. Entonces, lo primero que debemos de entender es que la conformación de las cosas, de la materia como tal, incluso de la creación del universo mismo, parte de la unión de átomos. Cuando se unen dos átomos, ¿sí?, se obtiene una molécula o compuesto químico. Un ejemplo de un compuesto químico es el agua. ¿Cuáles átomos se han unido para que exista el agua? Tenemos dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Otra cuestión que debemos tomar en cuenta es que estos compuestos químicos están representados por fórmulas químicas. Estas se componen de dos cosas. Tenemos los símbolos de los elementos químicos que tiene una sustancia o una molécula, en este caso la molécula del agua, ¿sí? Tenemos dos símbolos y la siguiente cuestión son los números subíndices. Estos indican cuántos átomos de cada elemento químico forman parte de dicho compuesto. En este caso, en la molécula del agua, ¿qué tenemos? Tenemos dos átomos de hidrógeno y tenemos un átomo de oxígeno. Entonces vamos a ver dos ejemplos más de las fórmulas que les mencionaba. De pronto ustedes algún momento se han preguntado ¿de qué está hecho el plástico? Pues bueno, el etileno es un componente del plástico. ¿Cuál es la fórmula del etileno? C2H4. ¿Qué quiere decir esto? Que este compuesto tiene dos átomos de carbono y tiene cuatro átomos de hidrógeno, ¿sí? Otro compuesto es lo que da sabor a nuestras comidas, en este caso la sal. ¿Cuál es la fórmula de la sal? Vamos a ver. Ya, si ustedes se fijan, aquí no lleva un número subíndice. Esto quiere decir que tiene eh, cada, mm, cada componente tiene un número que es 1. Entonces, em, tiene un átomo de sodio y uno de cloro. Por lo tanto, acá vamos a descomponer esta fórmula. Un átomo de sodio más un átomo de cloro. Cuando los elementos que forman parte de una molécula, de una sustancia, tienen o están compuestos únicamente de un átomo, no es necesario escribir el número subíndice. Se sobreentiende que, si es que no está aquí el número, esto es 1. Seguramente ustedes en este momento se preguntarán, pero ¿qué tiene que ver todo esto que acaba de explicar el profesor con la clasificación de la materia? Pues bueno, justamente
En base a los átomos que tienen las moléculas y las sustancias, podemos clasificar a la materia en orgánica, materia inorgánica y organometálica. Les invito a descubrir algunas características de estos tres tipos de materia a continuación. Entonces, ¿cuáles son las características de la materia orgánica? La primera cuestión a tener en cuenta es que el carbono forma parte de su composición. La siguiente cuestión es que los seres vivos intervienen en el procesamiento y la síntesis de este tipo de materia. Y el tercer punto es que algunas biomoléculas pueden formar parte de esta materia orgánica. Estas biomoléculas están compuestas por carbono y otros elementos químicos, dando lugar a estos grupos esenciales que se llaman, como son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. ¿Por qué son tan importantes estos grupos esenciales compuestos por estos elementos químicos? Porque nos permiten a los seres vivos cumplir con nuestras funciones vitales y esenciales. Recuerden ustedes uno, por ejemplo, el ácido nucleico. En un periodo pasado analizábamos los organelos celulares. ¿En cuál organelo estaba el ADN y el ARN? Justamente en el núcleo, ¿es verdad? Entonces, específicamente estos ácidos nucleicos se encargan de transmitir la información genética de generación en generación. Entonces son tres cuestiones para caracterizar a la materia orgánica. Luego tenemos la materia inorgánica. La primera cuestión a tomar en cuenta es que el carbono no forma parte de su composición, de la composición de los compuestos que forman parte de este tipo de materia. La segunda cuestión es que hay excepciones. Por ejemplo, tenemos el dióxido de carbono, el diamante y otras moléculas que, a pesar de tener carbono, ¿sí?, como elemento parte de su composición, no se les considera moléculas orgánicas, puesto que no cumplen con otras características para considerarlas como tal, ¿no? Entonces aquí les he dibujado esta fábrica, puesto que las fábricas, los automotores y la ganadería también son fuentes de emisión de CO2. La otra cuestión a tomar en cuenta es que la materia inorgánica no es procesada, no es sintetizada por los seres vivos. Son procesos que se dan, son reacciones químicas que se dan de manera natural y simple. Y tenemos, por ejemplo, la sal, ¿sí? Como ustedes pueden observar, no tiene carbono en su composición. Tenemos aquí sodio y tenemos aquí cloro. Entonces, esas son algunas características de la materia inorgánica. Y por último tenemos la materia organometálica. Esta se caracteriza porque está compuesta por carbono y un elemento metálico. Generalmente este tipo de materia se usa mucho en aplicaciones industriales. Listo chicos, eso es todo por esta semana. Espero que les guste este tutorial y les invito a que vean el video que voy a adjuntar adicional a este video tutorial que acabo de elaborar para ustedes. Les recomiendo que tengan cuidado con el video que voy a adjuntar porque, si bien tiene explicaciones súper claras y súper gráficas de la clasificación de la materia, lamentablemente hay muchas faltas ortográficas. Entonces sean muy críticos al respecto, ¿sí? Y aprendamos de las dos cosas, de las buenas explicaciones que tiene este video para ustedes, pero también de las faltas ortográficas. Em, Tomen en cuenta que ustedes deben más bien corregir todo esto todas estas faltas que van a aparecer.
Eso chicos, nos vemos la próxima semana y sigan cuidándose, por favor. Chau.